Decíamos en anteriores videos que la diferencia esencial entre los Beres y los Payos no era solamente la raza. Los Bere creían que tenían derecho a una segunda vida en los planos superiores, pero no por ser altos y rubios, sino debido a su fiel servicio al dios Hangoico. Es decir, debido a su intento de crear una cultura desarrollada, pacífica y libre en la tierra. No la creencia fanática e idólatra al sacrificio, la sumisión y la anulación de la individualidad. Ese, de hecho, es el contenido de todas las religiones organizadas que han llegado a nosotros. Pues son los payos, son quienes se las han inventado para facilitar la dominación de las personas. El rebaño de Dios nos llama realmente. El hombre tiene un vehículo físico y un ser incorpóreo al que tradicionalmente hemos llamado alma o espíritu. El hombre ha sido creado, por ende, a través de ultradimensiones para servir de vehículo. No es que hayamos sido esclavizados por los alienígenas, como sugieren las teorías de los reyes. Nosotros mismos somos los alienígenas, que deseábamos experimentar la vida material para poder jugar con los opuestos, que solo pueden darse en una existencia separada y descubrir pues desde el deseo de unión. Bienvenidos a nuestro canal. Si les gusta el video, le pueden dar un like, y los que no se han suscrito lo pueden hacer ahora para continuar recibiendo nuestros contenidos. De esa separación, el amor, que es el camino de vuelta hacia la realidad no dual de las tres razas, de los hombres originales que vinieron a la Tierra, los creadores observaron que la más idónea para servir de vehículo en su aventura material era las de los Eduen, porque su configuración física no tenía la inmensa potencialidad de vicios y corrupción que sí estaba presente en los humanos de Hispania y de Nigeria. En sus cientos de miles de años de existencia, los Eduen han logrado descubrir el funcionamiento del juego y propusieron unas reglas para hacer que éste evolucionara en un entorno de armonía, de persecución del bien común y del desarrollo de la inteligencia, y cómo al entrar en el vehículo físico la entidad lo olvidaba todo, no se recordaba como Dios creador. Los payos aprovecharon esto para engañar y explotar a la gente, inventando falsas reglas del juego de la vida para que les beneficiasen a ellos, aunque no hay que olvidar que también eran varios los engañados, con igual tendencia a la idolatría fanática que a ser idolatrados. Esta es una descripción del jardín del Edén, y la serpiente simboliza a los payos que introducen a los primeros veres inocentes al concepto de pecado. La Dama María, madre del hombre y la propiedad de Dios, enviando a la tierra por Hongoico. Hay que decir que Hongoico hoy no es un dios inmaterial, sino un ser físico que se ha iluminado y ha descubierto los principios que rigen el universo, o se ha recordado como Dios creador y ahora puede crear desde el plano físico. Ese es el final del camino religioso para un humano: regresar a la fuente creadora, que es su propio espíritu. Así pues, lo que se traduce a una sociedad libre cuya aspiración es el perfeccionamiento del ser humano y el desarrollo espiritual de su alma, conforme a un modelo natural de grupos humanos que trabajan al unísono y se prestan en desinteresada colaboración. Al contrario de los Eduen, los payos fundan una sociedad artificial basada en el engaño y la dominación de otras almas encarnadas para el provecho propio. Quienes dominan buscan disfrutar de este mundo material en una forma puramente materialista. Es por eso que los llamamos paganos. Y es por eso que no tienen derecho a una segunda vida, salvo que entraran también en el verdadero camino espiritual. Pero ojo, con el verdadero camino espiritual, que no es religioso, porque los payos son quienes han inventado todas las falsas religiones de este planeta. Han creado intermediarios entre el ser humano y la verdad, se han inventado el infierno y el paraíso. Han creado una falsa dualidad para poder dirigir al ser humano por rebaño hacia donde más les interese.
En la cultura maya, desde el primer momento se distinguió entre dos castas, aquellas del poder y el pueblo. En un inicio, el engaño, la ignorancia y la crueldad eran máximas. Aquellos que no podían servir a la clase gobernante eran echados a los dragones y más tarde a los toros, las serpientes o los cocodrilos, todos los animales que simbolizan su raza. El emperador ya había descubierto lo mucho que rejuvenece la sangre de niños y se los comían usualmente. Se hacían sacrificios humanos generalizados y constantes. La población era convencida de que los dioses querían esa sangre humana. Para ello se utilizaban mesas de sacrificios. La palabra actual mesa, a la cual vemos hoy frente al cura cuando comulga con Dios, donde se dice comer su carne y beber su sangre, el cuerpo y la sangre de Cristo. Siempre existieron enormes sepulcros secretos en los interiores de las cuevas, porque los ricos querían ser embalsamados y enterrados, pues porque les habían engañado, contándoles que así podrían acceder también a una segunda vida. Ese era el mejor negocio por aquel entonces y lo sigue siendo hoy. Antes de morir, el dinero del rico se va a los sepultureros y embalsamadores. Lo único que importa es tener dinero, en su caso para costearse una tumba, pero hoy en día ya nadie cree en un devenir después de la muerte. El dinero lo extraen de los tratamientos médicos como la quimioterapia, que cumple la misma función que el enterramiento egipcio. Exprimir una vida esclava a lo máximo antes de que ya no pueda hacerse nada. Los que entonces se ocupaban de los oficios funerarios eran los curas, de donde viene cura y cruz, cuts. Su símbolo desde hace miles de años, sin volver a cruz, vemos es una barra vertical que marca el lugar donde yace, y la barra horizontal y el difunto donde se ha enterrado. El cure o cura es el enterrador. Aquí vemos la adoración del sol Ra. En él vemos una cruz que termina en círculo, termina en el sol. En esta imagen vemos cómo el Padre alza la barca que lleva a la otra vida. El escarabajo negro simboliza el oscuro, que cavan tumbas para llegar al sol Ra, que te dará una segunda vida. El inventado paraíso para los hijos. Aquí vemos más cruces de Mesoamérica. Vemos que es la misma cultura de los curas, que se dividen jerárquicamente en lores y lotes, y su jefe es el obispo de los lores, de donde viene la voz inglesa actual. Planeaban la construcción y escondite de los sepulcros, mientras que los cures, los lotes y los idólatras ejecutaban las obras de Donatello, de donde viene idólatras, que quiere decir en lengua adorador de los muertos. Para los que no tenían dinero se organizaba una lotería de sepulcros, de donde viene la actual lotería, porque entonces todo el mundo pagaba un poco y a alguien, el afortunado, pues le tocaba el derecho a un sepulcro. La profesión de sepulturero era la más importante en el imperio, pues permitía recaudar importantes sumas de dinero, tanto de los ricos que querían ser enterrados con la mayor cantidad de oro posible, como de los demás, todos los cuales pagaban su entierro, o si no, en su defecto, pagaban la lotería, porque les habían dicho que esta era la única forma de conseguir una segunda vida. Y el payo hace lo que le han dicho sin investigar por sí mismos, por eso es explotable. Los curas iban vestidos de negro de los pies a la cabeza a fin de no ser distinguidos. En el interior de las galerías oscuras de las cuevas, los lotes llevaban una capucha terminada en punta con el propósito de rellenarla de paja para no hacerse daño en la cabeza al tropezar con una saliente rocosa, y una cuerda trenzada en la cintura para bajar laderas rocosas y abruptas de las montañas. Vemos que este es todavía el hábito de los curas. Actualmente, junto a los cures, los rapados con la cabeza afeitada, de ahí el término rapado, y vestidos de naranja solar, se encargaban del culto en los templos y en las pagodas, y en particular eran los encargados de la mesa con la misa de sacrificio. Los rapai o rapás eran los monaguillos asistentes de los rapados. Estos les enviaban a pedir vituelas al campo, pero como siempre se les echaba a palos, preferían acercarse con cautela y que no les vieran cómo robar.
Básicamente por eso de esa raíz tienen las actuales voces del raposo, que quiere decir zorro y rapaz, que son las aves depredadoras en Galicia y Portugal. Se sigue llamando rapaz a un chico joven que quedan todavía rastros de la presencia de los curas en la toponimia por todo el planeta. Así que vemos cuevas en el Kurdistán, en las cuevas del Tatú, en Kuala Lumpur. También los cuales dan nombres a El Escorial, cerca de Madrid, que también tiene importantes catatumbas. Aquí vemos la llamada silla de Felipe II en El Escorial, que se ha descubierto que no es tan, sino que en realidad es un altar prerromano. Probablemente una mesa de sacrificios de los cures que allí vivían. Es interesante decir que el Escorial de Extremadura, que conserva su término, su letra original, el Escorial, la ciudad de París, que quiere decir es de los pares, se llamaba en su día Noticias, Luteica, probablemente por contener un inmenso lote de zinc. En su subsuelo, las actuales catacumbas de París, que son de las más grandes del mundo, serían los restos de este lote. Hay otras ciudades subterráneas se llaman de Green, cuya edad se le calcula en unos 5.000 años de antigüedad y tiene al menos 7 kilómetros de túneles, lugares de culto y galerías de escape. Europa entera está agujereada y en el pasado se podía ir de un sitio a otro por subsuelo. Los Bere, en cambio, sabían que tenían garantizada una segunda vida en alguno de los globos de los eventos. Lo que hacían era incinerar a sus muertos. También vemos al vikingo que es quemado con sus armas y con su barco, sus posesiones, no pasan a estar en una cueva secreta a disposición de la casta religiosa, como si ocurría en el caso de los payos, cuando el muerto Bere era importante. Eso sí, constituye un sepulcro para su recuerdo. Un ejemplo de esto, nos dicen, son las terrazas de Baalbek construidas para albergar la necrópolis. Los Bere tenían una nave, desde ahí viene la actual palabra abad, desde donde le hablaban a la población, recordándole su historia y su carácter divino. Y en este caso ya los payos han borrado esa historia, pero todavía podemos descubrirla a través de las palabras y a través de los símbolos, como estamos haciendo. Los Beres construyeron la luz de los galos, de donde vendrá la palabra inglesa. También constituyen las basílicas y abadías. Y en el caso de los payos, gracias a sus sepulcros secretos y a su inmensa riqueza, los curas y los lotes van a lograr escabullirse de los Beres en sus cuevas cuando la conquista de Europa. La gente que vivía en Iberia nos ha legado las expresiones castellanas de pamplinas, paparruchas, patochadas y patrañas. El párroco parlanchín, desde su palestra o bajo su palio, lleno de paradojas o parábolas, las mentiras o bulas del Padre, a veces escritas en papel o papiro, nos hacen nada comparadas con la dignidad. La invención de la religión pagana, el cristianismo, los curas y rapados abandonarán su ancestral oficio de sepultureros, como hemos dicho, y van a pasar a inventarse mil maneras de recaudar el dinero de los palets. Por ejemplo, van a crear la orden templaria a hombres y mujeres armados del templo. También se inventarán los préstamos con interés y así nacerá el sistema bancario. Y más tarde aún la casta sacerdotal pasará a dedicarse exclusivamente a los placeres carnales y materiales, y de esa manera de pensar y obrar van a ser el motor de la vida moderna que hoy en día conocemos. Son los payos quienes fundan el ateísmo, que significa de puerta hacia afuera, pues el ateísmo crea un ambiente tal de múltiples y diferentes pensamientos que por ello causan en el ser humano confusión. No siendo más por el momento, pueden darle un like al video a los que les haya gustado y pueden dejar sus comentarios para discutir más a fondo acerca de este tema. Hasta pronto, amigos.